Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en modo paz. El gobierno anunció que se va a prorrogar por unos meses la vía rápida, el famoso fast track, para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, algo que ya muchos preveían desde el principio. Y aunque todavía no se ha dicho cuánto tiempo va a ser, todo hace suponer que se tomará el resto de año. Y es que, aunque en las plenarias y en las comisiones se ha trabajado intensa y juiciosamente, el proceso no ha sido tan fácil como el gobierno lo esperaba. Por eso ha venido ajustando el cronograma y ya incluso dice que se va sin prisa, pero sin pausa en toda esta aprobación de las leyes que tienen que ver con el proceso de paz. Ya en estos 4 meses de actividad parlamentaria se han aprobado la ley de amnistía, el estatuto de oposición, la justicia especial para la paz y se creó por decreto la Comisión de la Verdad. Se espera que en los próximos días llegue a la Comisión Primera la ley estatutaria que definirá cómo va a operar concretamente la justicia especial para la paz. En fin, una avalancha de proyectos y temas que tienen que ver con la paz que vamos a analizar hoy en el programa con el senador Jimmy Chamorro de la U. Estamos en modo paz. Regresamos. ¿Cómo está, senador Jimmy Chamorro? ¿Cómo le ha ido? Pues muy bien, muy contento por estar aquí con usted nuevamente. Ya, juiciosísimo, lo veo en todas las plenarias y en todas las comisiones. Ahí sí, como dicen los muchachos, usted no capa clase, ahí firme. Bueno, hace unos 6 meses salió un resultado en cuanto a lo que tiene que ver el cumplimiento de los senadores, tanto en comisión como en plenaria, tanto para debates como para proyectos de ley, y bueno, gracias a Dios le apuntamos al 100%. Ya. A casi nadie sorprendió el anuncio del gobierno de prorrogar la vía rápida. Me imagino que a usted tampoco, que todos estábamos esperando y a todos nos parecían insuficientes 6 meses para aprobar toda esa avalancha de leyes. Sí, o sea, era difícil, el cual en medio año se aprobaran todas las normas de implementación de los acuerdos. Yo creo que esto ya era lo esperado, el cual se prorrogara hasta por 6 meses más. Por una razón. El acuerdo, no olvidemos que consta de más de 300 páginas, el acuerdo final a la terminación del conflicto, y esto requiere una implementación. ¿Implementación qué significa? Poner esto en términos de leyes y de actos legislativos, o sea, de normas constitucionales y de leyes en todas sus formas, leyes ordinarias, leyes estatutarias, leyes orgánicas para que formen parte de nuestra legislación interna. En este momento estamos discutiendo tan solo la sexta iniciativa en ese tema. ¿Cuántas van a ser? No sabemos, pero yo calculo que de 30 no vamos a bajar. Sí, eso es en plata blanca, llevar a la realidad lo que está divinamente pensado y escrito en los acuerdos. Es realmente que en la cotidianidad se sienta esto que se logró con las FARC. Correcto, es tomar el acuerdo y traducirlo de tal manera que quede en lo que necesitamos, en normas de carácter legal y constitucional. Sí. Por la vía rápida, dice el ministro Cristo, es la vía lenta, que va lento, sin prisa, pero sin pausa. No deja de ser paradójico que vaya lento. El gobierno pensó que iba a ser más fácil, que iba a haber como más pupitrazo y lo que, perdón, se ha visto es debates, reformas, cosas muy acaloradas que han hecho mucho más lento la vía rápida. Es que el fast track tenía supuestamente 2 mecanismos que lo hacían precisamente un tema absolutamente rápido, digamos un tema muy ligero aparentemente, pero eso no es así y sabíamos que no iba a ser así. ¿Por qué razón? Lo primero es que acorta los plazos entre los debates, entonces permite que una reforma constitucional básicamente se acorten los tiempos que normalmente son de 1 año, que se puedan acortar, dígase, a 1 mes. Y en segundo lugar, porque el fast track o la vía rápida no permite que los congresistas propongan enmiendas sin el visto bueno del gobierno.
Pero sin embargo sí la han propuesto. Claro. Es que la Justicia Especial para la Paz, recordemos, perdón que lo interrumpa, salió con 60 reformas. Claro. Es decir, sí ha habido negociación y sí ha habido estructuraciones de lo que se acordó inicialmente. Pero se necesita el visto bueno del gobierno. Ese digamos, es una condición que no existe, por ejemplo, en un acto legislativo ordinario. En una reforma constitucional ordinaria, los legisladores pueden tener iniciativas siempre y cuando tengan mayorías en el Congreso sin siquiera tener el visto bueno del gobierno. Entonces el gobierno pensaba que esto iba a ser muy rápido y se encontró con lo contrario. Se encontró con que los congresistas íbamos a tener iniciativas, muchas de esas iniciativas que íbamos a mejorar los proyectos y además, si el gobierno no accede a eso, pues hubiera corrido, y aún lo sigue, y lo sigue corriendo, el riesgo de que uno de estos proyectos eventualmente se archive, o sea, que se hunda si es que no hay un acuerdo con el Congreso. Y yo creo que eso ha sido positivo, eso ha sido importante. Pero también hay algo aquí, y es que esto ha levantado muchos debates. Todas las bancadas se han manifestado frente a todos los proyectos de ley manifestando su posición y obviamente de acto legislativo. Entonces, caramba, estamos reformando la Constitución en muchos aspectos, estamos creando leyes que antes no teníamos, como el Estatuto de la Oposición, que desde el año 91 estábamos en mora de ello, o sea, teníamos 26 años en deuda con el país en ese tema. Entonces no puede tampoco ser pues algo a pupitrazo, no puede decir simplemente sí o no, sino que se discutió, creo que se enriqueció y pues se hizo en gran manera. Entonces yo creo que eso ha sido positivo, eso ha sido importante. Lo que nadie puede decir es que no se han discutido y que no se han debatido. Eso sí, pues no hay ninguna duda. Hay enfrentamientos desde el punto de vista político, hay divergencias, hay diferentes puntos de vista. Es imposible encontrar un consenso generalizado en estos proyectos. Y así le moleste a muchos, pues las FARC hicieron el milagro de que el estatuto de oposición se logre solo con un acuerdo con las FARC. Se logró plantearlo en la constituyente del 91 con el último proceso de paz con el M-19, pero todos los gobiernos hicieron de los de la vista gorda, cinco gobiernos, y lograron las FARC. Y realmente promete ser una nueva forma de hacer política. ¿Usted cree que con ese estatuto de oposición se acaba realmente, se entierra de una vez por todas el Frente Nacional, que al final se dice que fue en el 74, pero eso ha seguido ahí, venga, yo le doy puesto, yo lo compro, yo le doy mermelada, y oposición realmente la del Centro Democrático ahora? Yo creo que ahí tenemos un avance importante. El Estatuto de Oposición consagra unos puntos muy concretos, como por ejemplo, aquí vamos a tener ganadores y vamos a tener perdedores, como en toda democracia, como en la democracia británica, como en la democracia israelí, como en la democracia canadiense, como en la de Estados Unidos, en cualquiera de estas democracias que vemos que funciona el tema de una forma moderna. Es que todo país necesita tener también una oposición democrática. Y eso es importante. Y como tal, hay que darle garantías democráticas. Nosotros no podemos ser como, pues, o por otro lado, digamos, lo contrario a todo esto es lo que lamentablemente está pasando en Venezuela. Que hay una oposición, pero no es una oposición que tiene garantías democráticas, en lo más mínimo. Aquí necesitamos establecer esto. Ahora, un partido que tenga un candidato presidencial eventualmente no logra su acometido. Pues lo más lógico es que se vaya a la oposición, pero inmediatamente se posesione el Congreso, cada bancada deberá declarar. Lo primero que tiene que hacer al sentarse, al tomar posesión, al sentarse a las curules, es declarar si es partido de gobierno o partido de oposición. O sea, que ahí no hay término medio, no hay tibiezas. Ahí no se va a acabar, ahí se va a acabar ese dicho que dice, no, es que yo voy a apoyar lo bueno y no voy a aceptar lo malo. Pues obviamente que todos van a decir lo mismo, tanto los de gobierno como los de oposición, como todo el mundo, porque esa es una posición muy cómoda. Entonces hay que decir, no, yo estoy con el gobierno o estoy en la oposición. Lo que no quiere decir es que el estar en la oposición, pues que me voy a atravesar a todo lo que se esté proponiendo, ni más faltaba. Pero tengo una oposición política, tengo que declararme como tal en oposición política. Y va a tener apoyo, financiación, posibilidad de réplica en la televisión,
va a tener unas garantías reales que le permitan que no sea aplastada la oposición como ocurre ahora, que queda en absoluta minoría. Sí, por ejemplo, un tema importante, y es que los partidos de oposición deberán formar, no podrán, deberán formar parte de las mesas directivas. Sí. Por ejemplo, en el Congreso, en la Cámara, de la cual yo formo parte, que es el Senado, la Cámara Alta, tenemos un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo. ¿Qué quiere decir? Que allí en esa mesa directiva, cada año, cada vez que elijamos mesa directiva, deberá ser parte de la mesa directiva alguien que represente un partido que se haya declarado ya en oposición. Entonces hay una gran diferencia entre ser minoría y oposición. Es cierto. Porque ¿qué es lo que ocurre? Resulta que hoy en día partidos minoritarios forman parte de la mesa directiva como vicepresidente segundo, por ejemplo, diciendo no, estamos dando participación a las minorías, pero esa minoría puede que esté con el gobierno. Entonces lo que estamos viendo es el yo con yo. Entonces estamos viendo que los partidos grandes se están quedando con la presidencia, con la primera vicepresidencia, y los partidos minoritarios con la segunda vicepresidencia, pero todos están con el gobierno. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces vamos a tener la presencia de los partidos de oposición en las mesas directivas, no solamente del Congreso, sino de las asambleas, de los consejos municipales. Cada uno obviamente adaptado a lo suyo, oposición digamos al alcalde que quedó elegido de allá de la ciudad de Cali, en fin. Pero también aquí hay algo importante, y es que hoy en día el orden del día lo establece la mesa directiva. Y casi siempre, pues obviamente liderado por el presidente de la corporación. ¿Qué quiere decir? Que la oposición en eso no tiene ni voz ni voto frente a lo que tiene que ver el orden del día. Es más, muchas veces se dice no, porque se somete luego el orden del día que establece la mesa directiva a consideración de la plenaria. Pero la plenaria obviamente que es mayoría y entonces nuevamente aplasta a la oposición. No. Ahí la norma dice que inclusive en cada legislatura, en el entendido que hay 2 legislaturas al año, digamos que así como hay 2 semestres, digamos, entonces hay 2 legislaturas, una de 3 meses y medio, la otra de 5 meses aproximadamente. En cada legislatura la oposición podrá establecer el orden del día en 5 sesiones, por ejemplo, plenarias. Y eso me parece que es un tema novedoso. Claro. Me parece que es un tema importante. De la política. Claro, ¿por qué? Porque ellos van a decir, no, yo quiero establecer el orden del día, ¿en qué sentido? Yo quiero que este debate que tiene la oposición para el ministro de Minas frente a todo este tema de la minería ilegal y demás, yo quiero que se haga el próximo martes y de primer punto del orden del día, y yo me acojo para esto al estatuto de oposición. Entonces, eso me parece importante. O la oposición también puede decir, en el orden del día yo quiero que primero se discuta el proyecto de ley del cual nosotros somos sus autores y somos quienes los estamos impulsando, y así tiene que ser. Y falta todavía muchos detalles por conocer. Está en conciliación el estatuto de oposición para lograr poner de acuerdo si se acepta o no la procuraduría delegada que pide el Polo para que realmente se garantice el cumplimiento del estatuto y no sea simplemente un saludo a la bandera. Ya volveremos sobre ese tema. Por lo pronto me voy a este corte y regreso para seguir conversando sobre otros temas referentes a la paz con el senador del Uribe, de la U, Jimmy Chamorro. Regreso. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Dejación de armas. A partir de la firma de este acuerdo, inicia el plazo de 180 días para que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. La dejación de armas se realizará bajo el siguiente procedimiento. Se registrará la cantidad y el tipo de armas que poseen, las mismas que serán dejadas. En ese registro debe especificarse el carácter de las armas. Dentro de los campamentos ubicados en las zonas veredales, o sea, los sitios de concentración pactados, y solo mientras estén dentro de ellas, cada uno de los guerrilleros estará autorizado a portar un arma individual y todos serán vigilados por el componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. Esta comisión además recibirá todas las armas de las FARC-EP. Una vez las armas sean registradas e identificadas, ese armamento será almacenado en un container y se procederá a su extracción. La extracción del armamento consiste en la salida física del armamento de la zona y posteriormente fuera del país.
quedará bajo responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas hasta su destinación final. Las armas serán destinadas a hacer 3 monumentos, uno en las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en territorio colombiano. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. En los próximos días llegará al Senado de la República la ley estatutaria para definir cómo va a funcionar, cómo va a operar con todo detalle la Justicia Especial para la Paz. El punto que más molesta, que más mortifica al Centro Democrático. El expresidente Uribe dice un día sí y otro también, aquí y en el exterior, que la Justicia Especial para la Paz es la Justicia Especial para las FARC y que está montada y estructurada contra ellos. ¿Qué piensa usted de eso que dice el expresidente Uribe? No, en eso no le asiste razón. Ahora, yo creo que aquí hay un tema muy importante. Lamentablemente, vemos que cuando se repite mucho, una mentira comienza a ser una realidad. Entonces, aquel dicho del laureanismo, de infamar, de calumniar, que de ello algo queda. Solo que ahora estamos en una realidad un poco diferente a la de ese entonces. Estamos en la realidad, por ejemplo, en las redes sociales, donde todo lo que hay en las redes sociales casi que se convierte en una realidad. Y eso ya comienza pues a generar cierto tipo de convicción en muchas personas. Miren, nada más lejano a la realidad que eso. Eso no es cierto, es totalmente ajeno. Es más, la Jurisdicción Especial para la Paz está fundamentado en unos pilares que son esenciales. Y lo principal tiene que ver con el primero de ellos, que se llama la verdad. Es que necesitamos conocer la verdad, pero no la verdad parcializada ni una verdad individualizada, sino una verdad integral. Eso es como, por ejemplo, yo necesito, como juez, necesito escuchar todas las versiones. Necesito escuchar pues, todas las posiciones. Eso es como, por ejemplo, cuando una pareja tiene dificultad, pues él tiene su versión y seguramente es muy convincente. Y muy posiblemente pues hay argumentos los cuales pues, ya me han convencido, pero necesito escuchar a su pareja también. Y solamente cuando lo escuchan, pues van a tener entonces otros elementos que van a decir, no, caramba, todo lo que me dijo este tipo seguramente no es cierto porque esto ya... Y solamente necesito también confrontarlos. Eso es lo que hace la Jurisdicción para la Paz. Sí. La Jurisdicción para la Paz lo que nos permite es tratar de tener toda la verdad. Digo tratar porque tenemos que llegar a la verdad en el esfuerzo máximo del cual podamos nosotros. Vamos a intentar más adelante entrar en más detalle con la Comisión de la Verdad. Yo quiero seguir hablando de este otro aspecto de la Justicia Especial para la Paz, que es una justicia restaurativa más que punitiva. Una justicia que para el mundo, para los países, es realmente un ejemplo a seguir en próximos acuerdos de paz. Pero el Centro Democrático y un sector amplio de la ciudadanía no le gusta que sea restaurativa. Quiere es que se los metan a la cárcel y que no hagan política. En este sentido, está muy parado en sus cuatro el presidente Uribe, el expresidente Uribe, y habla incluso de que va a recoger firmas para echar abajo la Justicia Especial para la Paz y que cuando gane la presidencia el año entrante lo va a echar para atrás. Pero es imposible, ¿no es cierto? Porque ya se aprobó el artículo transitorio de la Constitución que obliga a que los 3 próximos gobiernos tienen que cumplir lo pactado en La Habana. Sí, ahora, precisamente, tenemos de los 6, bueno, ya hemos aprobado 5 normas, bien sea de ley o de acto legislativo, estamos en el 6º. Ese tema que tiene que ver con darle seguridad jurídica al acuerdo final, sí, que es el 4.º punto de los 6 que en este momento hemos abordado. ¿Qué es lo que pretende? Lo que pretende precisamente es brindar una estabilidad desde todo punto de vista para los acuerdos de paz. Colombia es un país que se ha caracterizado precisamente por dar seguridad jurídica, desde todo punto de vista. ¿Cuánto más lo necesitamos para este tema del acuerdo de paz? Desde el punto de vista, por ejemplo, comercial o de inversión, ¿qué es lo que necesita alguien que invierte aquí en Colombia? Por ejemplo, alguien que le dé seguridad jurídica. Sí. Que si hoy le dicen, mire, estas son las reglas del juego, dentro de un año no me las cambien.
y si dentro de un año me las cambian, pues eso es falta de seriedad. Y ocurre, senador. Sí, claro. Se han cambiado cosas jurídicamente y eso no les gusta Claro, al inversionista extranjero. Claro, y entonces ¿eso qué hace? Eso nos afecta porque eso es un mal ejemplo al mundo y el mundo va a decir, no, Colombia no es un país serio en ese momento, entonces no nos metamos. Vamos a otros países que nos garanticen una seriedad. ¿Qué es lo que pasa en este tema? Mire, ese es un tema fundamental, pero hay un segundo hecho que tiene que ver con este tema de darle estabilidad jurídica. El darle estabilidad jurídica permite que durante los siguientes 3 periodos completos, dice esta norma, completos, se dará seguridad jurídica a el acuerdo establecido, al acuerdo final y obviamente a las normas que se derivan de allí, que tiene que ver todo esto con el famoso fast track. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? También en Colombia tenemos lo que es el principio de favorabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el principio de favorabilidad? Yo digo, no, caramba, yo fui juzgado de acuerdo a una norma, la cual en ese momento está vigente, fui juzgado de acuerdo a unas normas que fueron referendadas por el Congreso, a un acuerdo final, de acuerdo a una normatividad constitucional, a una normativa legal, y si el día de mañana eso me lo cambian, pues naturalmente que eso es imposible que así suceda. Pero amenaza permanentemente con que eso no está seguro que va a ganar la presidencia. Hay que entrar en serio, hacer una coalición fuerte de los partidos para enfrentar esta posibilidad de que se echen atrás los acuerdos de paz. Pero es que ya en el pasado anunció que no era sino cambiar un articulito y cambió el articulito. ¿Por qué no puede pasar en el futuro de llegar a ganar la presidencia la oposición? El cual gane la oposición la presidencia, pues es una posibilidad democrática y hay que respetar todo ese tema. Pero independiente de si gana la oposición o si gana alguien que de una u otra manera ha estado de acuerdo con este proceso de paz y la manera como se ha conducido, este acuerdo está absoluta y totalmente blindado. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque puede salir el día de mañana una norma pero que va a correr de allí para adelante. En este momento las cosas están funcionando, están trabajando. Por ejemplo, la primera norma, la cual se expidió en aras al fast track, fue una que se expidió inclusive finalizando diciembre del año pasado, que es el tema de amnistía. Claro. Entonces, el tema de amnistía es muy importante porque de la amnistía, pues, digamos, se derivan 2 elementos fundamentales que tienen que ver los delitos considerados como amnistiables, como aquellos que son conexos con aquellos delitos de carácter político, concretamente el tema de la rebelión. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acogí a esa ley. Hagamos de cuenta, Jimmy Chamorro se acoge literalmente a esa ley, literalmente. Entonces, yo, pues, seguramente por el delito de rebelión, entonces solicito la amnistía, se me aplica la amnistía y soy beneficiado con ella, independiente del estado en el cual haya estado mi proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ella se ha creado, podríamos decir, se ha creado un acto del cual el día de mañana no puede revocarse. Entonces, digamos, eso está firme. Digamos, eso, el día de mañana puede llegar la oposición y bienvenido sea. Lo que puede hacer la oposición el día de mañana es seguramente darle un giro, pero sin violentar estos acuerdos, los cuales ya están en firme. Eso esperamos. Pero también aquí hay algo importante. Independiente de todo esto, hay que darle a toda esta política del posconflicto, que ese es otro tema diferente. El tema del posconflicto es algo que no se va a caer en un año. El posconflicto solamente va a ser un proceso de 5 años, de 6 años, 7 años, 10 años, no lo sabemos. En el tema del posconflicto sí puede haber un giro, digámoslo así. El acuerdo está absolutamente blindado, pero el tema del posconflicto es aquello lo cual nos va a evitar a nosotros volver a caer en un conflicto como esos, porque sabemos que esto tiene un ingrediente social, un ingrediente de derechos humanos. Esto no es un ingrediente únicamente desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de un proceso de paz. Nosotros sabemos que tenemos que evitar un conflicto armado en el futuro y la única manera de hacerlo es conduciendo un posconflicto de una manera responsable. Entonces, ese es el juego en el cual tenemos que concentrarnos en las próximas elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, si queremos construir un posconflicto o no, si queremos cerrar la posibilidad de un nuevo conflicto armado en el futuro, que seguramente tendrá otro nombre, con otros actores, con otras implicaciones. Esperamos que no. O si queremos la guerra. Digamos, eso
Eso es un tema del cual tenemos que definirlo y en eso creo que el presidente Uribe se equivoca y se equivoca grandemente. Sí. Me voy a este nuevo corte y regreso para seguir redondeando y hablando de todos estos temas alrededor de la paz que colman la agenda legislativa por estos días. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Organismos internacionales dentro del proceso del fin del conflicto. Estos son los 20 organismos internacionales que apoyaron el proceso del fin del conflicto. El tema de la reforma rural integral fue apoyado por la Unión Europea, la FAO, la Vía Campesina y el PNUD. El tema de participación política, apertura democrática para la construcción de la paz, fue apoyado por UNASUR, Suiza, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Centro Carter. La reincorporación fue analizada por la Unión Europea, la UNESCO, el PNUD, la OCLAE y la OEI. La revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP, por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La lucha y el desmantelamiento de las organizaciones criminales por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Estados Unidos. El apoyo de la Unidad Especial de Investigación fue por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Garantías de seguridad y personal fue apoyado y analizado por los Estados Unidos, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La solución al problema de las drogas ilícitas estuvo estudiada junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Global de Drogas. El tema de las víctimas y los derechos humanos de las víctimas estuvo bajo el cuidado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el CICR, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, la ACNUR y Suecia. La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos tuvo el apoyo de Suecia, el CICR y el Protocolo de Mensajes de Control de Internet. Todo el tema de enfoque de género por parte de ONU Mujeres, el representante del Secretario General para la Violencia Sexual en el Conflicto, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y Suecia. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Seguimos conversando con el senador Jimmy Chamorro de la U sobre todos estos temas de la Justicia Especial para la Paz, de la ley estatutaria que será radicada en estos días aquí en el Senado de la República. Y se discutió en plenaria las normas que van a regir la reincorporación de las FARC a la política, otro sapo que el uribismo no se puede tragar. Una es que no vayan a la cárcel y la otra es que participen en política. ¿Cómo estuvo el debate? ¿Qué puntos quedaron claros de las normas, de las reglas que deben seguir las FARC para poder hacer política? Pues básicamente se volvió a repetir el debate que se dio con el acuerdo final, porque este es un tema álgido, lo que tiene que ver con participación política. Ahora, yo quiero aquí mencionar un tema que es clave. Yo hago parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, entonces naturalmente que a esto también hay que añadirle un ingrediente desde el punto de vista internacional y de la normativa internacional. En ninguna norma internacional prescribe el cual la comunidad internacional no alienta la participación política de grupos al margen de la ley que eventualmente se acojan a un proceso de paz o que decidan formar parte nuevamente de la sociedad civil. Por ejemplo, nosotros tenemos una norma que es fundamental para nosotros, que es la que rige el tema de los derechos humanos en nuestro sistema interamericano, o sea, en todo lo que concierne a la OEA. Para eso es el fundamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la Convención de San José, o conocida como la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención forma parte del bloque de constitucionalidad nuestra. Esta en ningún lado prohíbe la participación política de dichos grupos, inclusive la alienta, y eso es algo lo cual pues la gente no sabe. Confunden una cosa con la otra. Otro es el tema que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, de cual yo fui su autor aquí en Colombia y fui su ponente y conozco muy bien esta norma, donde hace responsables individualmente a todos aquellos que han cometido crímenes graves contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, de guerra, en fin.
Pero ¿qué es lo que sucede? La participación política es algo necesario. Sin participación política no hay proceso No de tiene paz. sentido el acuerdo de paz aquí ni en ninguna parte. Claro, estoy de acuerdo con el presidente Uribe. Esto es un sapo. Este es un sapo. Y todos nos estamos tragando este sapo, pero claro que sí que lo estamos haciendo. Ellos no son los únicos, nosotros también lo estamos haciendo. Aquellos que de una u otra manera, pues, hemos estado, digamos, en la institucionalidad y no hemos cogido un arma, ni estamos en rebelión, ni estamos al margen ni hemos estado al margen de la ley. Entonces, pero es necesario, porque en esto tenemos que comprender una y otra vez que esto no ha sido un proceso de rendición. Este es un proceso de diálogo que ha culminado o está culminando con un proceso de paz. Que es lo que no ha aceptado el Centro Democrático. Claro, entonces... Que esto ya estaban, que había que rendirlos, acabarlos, fulminarlos y mandarlos a la cárcel. Claro, Eso es lo que no ha logrado aceptar. Pero aquí hay un tema. Hemos acabado a las FARC. Finalmente logramos acabarlos. Logramos acabar Todo la el FARC. proceso de entrega de Esto las es algo armas, lo cual nunca se ha logrado. Esto es algo lo cual lamentablemente no pudo el presidente Uribe. Esto es algo lo cual intentó y fracasó. ¿Y de qué manera? El presidente Pastrana. Él intentó por la vía del diálogo. No lo logró. Él fracasó. Se quedó con la silla vacía, ahí al lado, con ese espectáculo. Y yo entiendo que esa es la razón por la cual el presidente Pastrana está contra este proceso de paz. Es un tema de orgullo, de carácter personal. Eso obedece naturalmente a un fracaso de carácter personal, alguien que intentó, y eso sí, cediendo a las FARC, como no lo ha hecho este gobierno, cediendo a las FARC una territorialidad donde se cometieron todo tipo de vejámenes y todo tipo de crímenes, como todos lo sabemos naturalmente en el país, donde los índices de secuestro pues crecieron como nunca antes. Mire, todos los índices han bajado. Esta semana ya escuchamos al general Naranjo. Por concepto del conflicto armado, en cuanto a lo que concierne las cifras, por ejemplo, del año 2012, con aquellas del año 2016, nada más. Todavía no estamos cubriendo estas del año 2017, que inclusive son mucho mejores. Pues se han reducido los homicidios en más de 1000 personas. Por concepto del conflicto armado, estamos hablando obviamente de las cifras de homicidio como tal, pues en Colombia por otros actores, naturalmente, de delincuencia común y demás. Entonces, eso es importante, el tema del secuestro, el tema del desplazamiento forzado, el tema del abigeato, el tema de la vacuna. Mire, yo tuve la oportunidad de hablar con el gerente de una empresa de transporte muy importante aquí en Colombia, de un departamento que tiene algo así como 700 vehículos como parte de su parque automotor. Él me decía que a ellos les tocaba pagar 6 vacunas a las FARC. 6 vacunas, porque pero esta ruta al frente tal, luego que iba para otro lado, a otro frente. Y vaya al otro diciendo, pero yo ya pagué acá. Dice, no, pero es que eso es otra cosa. 6. En este momento están pagando 0 vacunas. Entonces ya estamos viendo que esto está, miren, algo muy importante que el país urbano debe comprender, que el país rural sí lo está entendiendo mucho más, es que acabamos con el conflicto armado con las FARC. Eso es algo muy, muy importante. Y en esta hora el acuerdo con el ELN, pero obviamente que es un grupo mucho más pequeño, y si no se monta a este tren de la paz, va a terminar como un grupo criminal más, de estos que ya hay, de los urabeños y demás. Una Bacrim. Sí, y tiene que combatirse literalmente como ellos. Es importante, ya se nos está acabando el programa, junto con el Estatuto de Oposición y todas estas normas para hacer política, de la reincorporación política de las FARC, unas recomendaciones que hace la misión electoral que tienen a muchos con los pelos parados. Es decir, es realmente una reforma a fondo de la forma de hacer política. La democracia no está deslegitimada en Colombia, la gente no vota, no cree en los políticos, vende su voto. Todo esto va a venir a coayudar para que haya realmente una reforma radical de hacer política. Pero, ¿cuáles son los puntos que usted cree que van a ser más complicados de acordar? Antes de que se presente aquí en el Congreso ya la reforma, ya el ministro del Interior dijo, me toca empezar a socializar y casi que hablar con cada uno de los partidos políticos, qué les gusta y qué no les gusta y qué se va a terminar aprobando. Desde su punto de vista, ¿qué es lo mejor y qué es lo que no es tan conveniente de todas estas cosas maravillosas que ha propuesto la misión electoral? Bueno, yo creo que ahí hay un tema. El punto álgido en el Congreso tiene que ver con
las listas cerradas obligatorias para todas las corporaciones públicas. ¿Por qué no les gusta la lista cerrada? No, digamos que yo he notado que en el Senado hay un grupo importante de partidos y de congresistas que sí están de acuerdo con la lista cerrada, otros seguramente no. Yo creo que lo que hay que crear allí es unos mecanismos democráticos al interior de los partidos para que organicen sus listas de esa forma, o sea, de una manera cerrada. Eso puede ser una cosa, un tema interesante, siempre y cuando existan este tipo de mecanismos democráticos. Pero aquí hay algo adicional. Ahora mencionaba, ¿qué no me gusta de esto? Y es la financiación. Yo creo que si queremos dar un vuelco importante hacia esto, hacia todo lo que tiene que ver acabar con ese contubernio entre contrato y elección, contratistas y elecciones. Claro, tiene que haber financiación estatal. Pero la va a haber, no la propone pero en un 100%. Necesitamos un 100% de financiación estatal. Es que hoy en día tenemos financiación estatal. Hoy en día la tenemos y la tenemos de diferentes maneras. Tenemos financiación estatal de los partidos políticos, pero también tenemos financiación estatal. Dependiendo de los votos que se logren, de reposición. En fin. Pero está permitida la financiación privada. Entonces dicen, bueno, pero es que hay financiación privada que es buena y es mala. No, yo creo que toda financiación privada, claro, es que hay que distinguir lo delictivo de lo que es legal. La financiación privada, en entendido, toda financiación privada debe ser legal. Si es delictiva, pues tiene otro tipo de connotaciones naturalmente criminales que hay que perseguirlas como tal. Pero una financiación de carácter privado, yo creo que no es buena. Yo creo que no es buena porque... Y va a lograr, perdón que lo interrumpa, va a lograr la financiación estatal total de las campañas, que no se cuele esta financiación irregular, eso de que yo te doy plata para tu elección y tú apenas llegues me pasas contratos. Mire, ¿se logrará eso? Mire, es que este es el tema. Un ente de carácter privado, una persona privada, bien sea jurídica o natural, que dé un dinero a una campaña, no lo hace de manera altruista. Basémonos en algo. El altruismo en política, digamos, en el sector privado, asociado con política, eso no existe. No, es que yo quiero contribuir a la democracia. Eso no existe. Eso es una gran mentira. Eso es un gran engaño. Entonces, todo aquel que financia es porque está buscando algo en retribución, solo que no espera que le devuelvan eso que invirtió, sino que espera que se lo devuelvan, pero multiplicado obviamente por 10 o por 20, en fin, porque además ellos lo toman como una inversión. Y una inversión, pues uno le puede ir bien y le puede ir mal. Entonces ellos dicen, bueno, yo le apuesto aquí a este candidato. Si pierde, pues me voy con mis pérdidas. Eso es como cuando yo invierto en la bolsa. Y si me va mal, pues entonces yo sumo las pérdidas. Pero es posible que me vaya bien. Sí. Claro, casi siempre coronan. Claro. Ese es uno de los aspectos. El otro es la creación de la Corte Electoral, del Consejo Electoral, y ya el Consejo de Estado y muchos otros órganos judiciales están protestando, porque es que así tenga muy buena intención el senador, vuelve otra vez el cuento de yo te elijo, tú me eliges, toda esta cosa que ha pervertido y que ha viciado tanto la rama jurisdiccional y que de verdad que le ha traído mala imagen. Esto no va a ser como ampliar que las ternas, que la elección, con la creación del Consejo Electoral y de la Corte Electoral, por muy buenas intenciones que tenga. Digamos que lo que se propone es que exista la famosa Corte Electoral y el Consejo Electoral. Entonces tenemos dos órganos. La Corte obviamente tiene unas funciones de tribunal, ya unas funciones de juzgamiento concretamente. Con esto, que hoy, aclaramos, las tiene el Consejo de Estado. Sí, hoy les tiene el Consejo de Estado a través de una de sus secciones que llama la sección quinta, sí. La sección quinta del Consejo de Estado. Entonces, digamos, listo, ahí hay unos magistrados que tienen que ver con este tema, que lamentablemente esos términos son unos términos un poco amplios. El país hubiera esperado que este tipo de decisiones el Consejo de Estado lo hubiera tomado de manera expedita. Ojalá esta Corte naturalmente tome decisiones de manera oportuna y no cercanos, pues obviamente a la eternidad. Pero aquí hay algo, digamos, ya comenzaron las concesiones. Y en este tema de las concesiones, para no pisar callos, me parece que es un poco complejo. Como por ejemplo, que esta Corte Electoral esté conformada por, bueno, ya pues por un número por un número de magistrados que podrían ser 9, que podrían ser 10. Ojalá sea un número impar. Los números pares, ese número 10 no me gusta mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no pisar los callos al Consejo de Estado, a la sección quinta, entonces los actuales magistrados que están acá, ellos serán los primeros
que por derecho propio harán parte de esta nueva Corte Electoral. Ese tipo de concesiones no me gusta. Puede que tenga la experiencia para hacerlo, pero no me gusta, porque eso es mandar un mensaje y decirles, tranquilos, señores Consejo de Estado. Mermelada. Ahí les mando pues un contentillo para que ustedes también pues estén tranquilos aquí en este tema. Entonces, de ahí, a partir de ahí comenzamos mal. Se me va acabando el tiempo. ¿Algún otro punto final importante y controvertido y difícil de que acepten los partidos políticos en esta propuesta de la misión electoral, senador? Bueno, yo creo que el tema, pues el registrador también ha hecho sus observaciones al respecto. Yo pienso que la misión de observación electoral ha hecho un esfuerzo de legislación comparada, o sea, ha tomado ejemplos en Alemania y en otros países del mundo y los quieren aquí también. Que no es tan fácil, porque esto es distinto a las democracias de los países desarrollados. Que no estamos en Dinamarca, sino que estamos con Dinamarca. Sí. Entonces, digamos, esa misión de observación electoral a nivel general, tengo mis reservas en algunos aspectos, porque lo académico hay que bajarlo un poco más a la realidad aquí nuestra. Entonces, yo creo que en ese orden de ideas hay que ir avanzando en ese tema. Creo que estamos tomando unos pasos en la dirección correcta, pero la misión electoral yo creo que tiene unas propuestas que son interesantes y otras que son demasiado teóricas. Sí. Ya concretamente, una vez se socialice entre los partidos políticos la propuesta de la misión electoral, entrará, según anuncio del ministro Cristo, en mayo. Ya el proyecto de ley concretamente para que sea debatido y estudiado primero en comisión primera y luego en la plenaria. Se va a tomar su tiempo, así como se ha venido tomando su tiempo todo este proceso de aprobación de normas y de leyes alrededor del proceso de paz, que ya vimos que no ha sido tan expedito como el gobierno esperaba, porque se han hecho debates a fondo, se han hecho propuestas, han salido con muchas reformas de lo pactado inicialmente en La Habana y tienen todavía mucho trabajo por delante, y aquí en Modo Paz estaremos cada semana llevándoles detalles de cómo va el desarrollo legislativo sobre todo el acuerdo de La Habana. Por lo pronto, gracias, muchas gracias, senador Chamorro. Aquí los veo la próxima semana. Que estén bien. Adiós.